Hola, hola, muy buenas tardes. Os doy la bienvenida a la tarde en directo un domingo más. Este domingo 18 de agosto del año 2024. Esto es, yo soy Paco Bernal, naturalmente, ya lo sabéis. Hoy sin barba, por cierto, me he afeitado la barba la semana pasada. Y bueno, algo menos acalorado porque tengo un ventilador que está aquí, espero que no se cuele mucho el sonido, pero que me está refrescando y es una maravilla y es una pena que no se me haya ocurrido antes comprarme un ventilador. Pero bueno, espero que estéis divinamente. Si estáis en Viena en estos momentos, estoy leyendo que quizás sería bueno que tuvierais un poquito de precaución porque parece ser que una gran tormenta parecida a la que cayó ayer, al diluvio que cayó ayer, se está abatiendo o se va a batir próximamente sobre la ciudad de los Valses, así que tener un poquito de cuidado. Por cierto, ayer se registró un récord absoluto de precipitaciones en Viena. Me parece que fueron, bueno, es un disparate, no quiero decir una barbaridad, pero creo que fueron 199 litros por metro cuadrado o una cosa así, o sea, un disparate, o sea, una cosa muy grande. No sé si he dicho una tontería, pero en cualquier caso fue un récord. Bueno, son las maravillosas consecuencias, maravillosas entre comillas, del cambio climático. Naturalmente, pues hace muchísimo calor, la atmósfera está muy cargada de energía y en algún momento, y como todos sabemos, porque hemos estudiado física en el bachillerato, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces, pues cae en forma de aguaceros, de granizos que a veces tienen el tamaño de una moneda de 2 euros. Ayer una mujer parece ser que la barrió la fuerza del agua de un autobús, o sea que fue una cosa tremenda. Bueno, así que si estáis en Viena, bueno, aquí de momento no llueve, pero si estáis en Viena, pues haríais bien en buscar un cobijo y en buscar un resguardo. Son ahora mismo las 8:03 de este 18 de agosto del año 2024. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí viendo y escuchando esta transmisión. Y también muchísimas gracias a la gran mayoría de personas, a esas muchísimas personas, cientos de personas, que ven esta transmisión y la escuchan en diferido, o sea, a posteriori, utilizando los tres medios que existen para hacerlo, que son esta misma página de Facebook, en donde quedará guardada mi voz, mi imagen y todo. Eh, también en www.vienadirecto.com, en donde también quedan estas noticias y los amplísimos archivos de Viena Directo desde el año 2006, contándote las noticias que importan, y también en el canal de YouTube, en donde cada semana pues se van sumando suscriptores, amigos que quieren estar atentos a lo que sucede en Viena, escuchando y viendo esta transmisión. Esta semana hemos tenido tres noticias fundamentales que serán las que nos van a ocupar hoy. Bueno, el fallecimiento de Richard Luckner, con el que dicen que se acaba una época, pero creo que no caerá esa breva. Después la confesión que ha saltado a los medios del aprendiz de asesino que intentó atentar durante los conciertos de Taylor Swift. Por suerte le detuvieron a tiempo. Y por último, una noticia que ha sucedido esta mañana, que ha sucedido esta madrugada, que ha sido el fallecimiento del actor francés, guapísimo en su época, actor francés, aunque también de señor mayor, pues tenía rastros de aquella belleza que tenía en su juventud, Alain Delon, un astro del cine europeo. Con él sí que se acaba probablemente una era. Bueno, no del todo, porque todavía quedan algunas estrellas de aquel cine europeo que desgraciadamente ya no existe, que le hacía competencia y con mucha ventaja al cine americano. Por ejemplo, Catherine Deneuve y otras estrellas del cine francés que mantuvieron todavía el pabellón de esta cinematografía europea, en donde había pues coproducciones entre Francia, Italia, España también, porque hubo algunos actores españoles
que participaron y donde los actores europeos pues tenían un glamour y una prestancia, como decía José Luis Moreno, y una garra y un saber estar que la verdad es que admiraban al mundo. Probablemente, como suele suceder en ciertos casos, no en todos, pero suele suceder en ciertos casos, determinados incidentes del final de su vida, de estos últimos años, han ensombrecido un tanto la reputación y han deslustrado un poquito la fama de Alain Delon, que fue siempre un señor de declaraciones muy polémicas, simpatizante de Marine Le Pen, mujeriego empedernido, un señor, a ver, también es que, era un hombre tan sumamente guapo que no se le resistía a ninguna señora. Y entonces, pues bueno, es muy difícil, hay que ser un poco, pues eso, ¿cómo diría yo? Hay que contenerse y no todos lo saben hacer. No todo el mundo es como Paul Newman, que siempre... Yo se lo decía hoy a una amiga en mi Facebook particular, que cuando llueve se moja como los demás, que junto con Paul Newman y con el primer Marlon Brando, probablemente Alain Delon es uno de los hombres más guapos que ha salido en una pantalla, por lo menos más guapos de su época. Hablaremos de él y ya empiezo a hablar de él porque Alain Delon tuvo un vínculo más que notable con una austríaca de vida desgraciada y también turbulenta y tumultuosa, con la maravillosa, preciosa, guapísima, gigantesca actriz, lamentablemente de vida personal muy desgraciada, Romy Schneider. Romy Schneider, hija de Magda Schneider, cosa que le pesó, una de las estrellas del cine alemán de entreguerras, especializada en el cine de entretenimiento y también pues una notoria simpatizante del Tito Adolfo, cosa que le pesó muchísimo a su hija más tarde, y ella intentó librarse de este estigma, intentó librarse de esta culpabilidad de todas las formas que pudo. Pues Romy Schneider y Alain Delon fueron primero una pareja preciosa. O sea, es que ves, hoy estaba yo buscando fotos antiguas y es que ya no hay gente así. O sea, ya no hay gente así. Ya no hay gente tan guapa, sobre todo tan glamurosa, tan inalcanzable, ¿no? También, en aquel momento pues ayudaba que no había internet, que no había esa esclavitud que hay ahora de los followers. Pero es que tú ves a Alain Delon y ves a Romy Schneider juntos y es que no sabes dónde mirar porque no sabes cuál de los dos era más guapo. Eso también pasa, por ejemplo, viendo La gata sobre el tejado de Zinc, la película de Paul Newman y Elizabeth Taylor, que no eran pareja, pero es que era una cosa impresionante. O sea, todo el principio de la película hay un momento en el que hay un plano, además no se me va de la cabeza, hay un plano en el que Elizabeth Taylor se está colocando las medias y solo se ve la costura de las medias y solo se ven las piernas de Elizabeth Taylor y está Paul Newman de fondo. Que es que dices, pero qué cosa tan sexy, o sea, es una cosa que sale en la pantalla. Y Alain Delon y Romy Schneider se conocieron en un momento de su vida, en el momento de la vida de Romy Schneider en particular, en que ella era un estrellón europeo, gracias a las películas de Sisi, y él era una estrella en ascenso gracias a su conocimiento de Luchino Visconti. Se conocieron en 1958. Romy Schneider estaba hasta las narices de Sisi, de hecho, además, rechazó hacer la cuarta, para la que le ofrecieron una fortuna, y lo que quería era librarse del yugo familiar de su madre Magda, que era una dragona, y del empresario muniqués con el que se había casado, porque en segundas nupcias, porque Magda Schneider estaba casada con otro actor muy famoso alemán, austriaco, también notorio simpatizante del nazismo, que se llamaba Albert Retty.
Al-Baghdadi era además el último vástago de una larga saga de actores teatrales. De hecho, la abuela de Romy Schneider, que sobrevivió a Romy Schneider, Rosa Al-Baghdadi, era una estrella del teatro vienés durante la monarquía. Por cierto, que además, otra cosa, que le preguntaron a Rosa Al-Baghdadi qué le parecía que su nieta fuera tan famosa, que fuera una actriz tan buena, y Rosa Al-Baghdadi dijo, mi novia, o sea, mi nieta no es una actriz, hacer películas no es ser actriz. Que me parece una réplica fantástica y fenomenal. Bueno, pues luego se ha sabido que el marido o sea, su padrastro abusó de ella en todos los extremos posibles, sexualmente, la maltrataban psicológicamente y también se quedaban con con los sueldos abundantes que Romy Schneider ganaba haciendo pues las películas que hizo, no solo las de Sisi, sino también las que hizo por medio, porque hizo varias películas que también fueron grandes éxitos a nivel europeo. Pues en 1958, Romy Schneider, que estaba ya hasta las narices de Sisi y quería librarse del yugo familiar, conoce durante el rodaje de Christine, una coproducción germano-francesa, que de hecho era un remake, era una nueva versión en color de una película que ya había hecho su madre, Magda Schneider, en 1933. Conoce a un actor francés de 23 años que en aquel momento estaba empezando y que había sido descargador de camiones en el mercado, hoy desaparecido, de Les Halles, en París, y había sido descubierto por otro titán del cine europeo que se llamaba Luchino Visconti, y pues eso, se conocen en el remake de esta película que se llamaba Christine, y Alain Delon tenía entonces 23 espléndidos años y ella pues también andaba por los 19 o los 20, o sea, eran... en francés existe una expresión que es maravillosa y un poquito pedante, como todas las expresiones francesas, que es cuando se habla de una persona muy joven, de la belleza que tiene una persona muy joven, se le dice que tiene la beauté du diable, o sea, la belleza del diablo. O sea, esa cara que tenemos todos de jóvenes en el momento de nuestro máximo esplendor y que luego es sustituida, como dice la Butad famosa, por la cara que nos merecemos. cada uno la que puede. Es muy raro, por cierto, bueno, solemos ser... Hay gente, por cierto, que hay personas que se hacen hermosas con la edad. No hay que... Los que hemos sido feillos de jóvenes no tenemos que perder la esperanza. Porque hay gente que mejora. Una persona que a mí, por ejemplo, me parece que mejoró muchísimo con la edad es Amparo Ribelles. Amparo Ribelles de joven era una señora... Y sin embargo, de mayor, cuando ya era gran dama del teatro, pues era una señora guapísima, después de que la vida la hizo en México y la hizo actriz. En hombres no se me ocurre ninguno. Bueno, en hombres, Fernando Rey, por ejemplo. Fernando Rey era un hombre de joven bastante... en fin, o sea, para galán un poco justito, pero sin embargo, cuando se hizo mayor, pues envejeció con una gran dignidad. Pues un poquito, bueno, esto no les pasó ni a Alain Delon ni a Romy Schneider, que tenían ya que traían la belleza de serie y tenían la beauté du diablo. Bueno, se conocen, es amor a primera vista, o sea, aquello es una explosión de sensualidad y de amor y tal. Y entonces, para horror de la familia de Romy Schneider, que veían que se iba a acabar la gallina de los huevos de oro, pues de pronto Romy Schneider y Alain Delon pues deciden irse. Ella decide poner tierra de por medio y decide irse a París con él. Bueno, la familia de oficialmente muy católicos todos. Bueno, estamos hablando de que en aquella época una chica tenía que aparentar por lo menos hasta que se casaba, y más una persona que se había hecho famosa haciendo
con unas películas absolutamente blancas, como eran las películas de Romy Schneider, pues tenía que aparentar pues una virginidad, una castidad, una decencia, un todo, que Romy Schneider, pues bueno, en fin, que era una chica de los años 60 ya, y entonces pues estaba un poquito hasta el gorro, y además tenía 20 y tantos años. Entonces, bueno, la familia de Romy Schneider, pues lo que dicen es, vale, tú vete a París con él, y supongo yo que pensarían, ya volverás. Tú vete a París con él, pero por lo menos darle a la cosa un barniz de respetabilidad y por lo menos decir, venga, vale, pues que os vais a casar. Luego no se casaron, pero bueno, es igual. Entonces ellos anuncian su compromiso y en 1959, pues Romy Schneider, que lo era todo en el ámbito de habla alemana, que era famosísima, que ganaba un pastizal por película, se va a París a empezar absolutamente de cero. Y no contenta con esto, y a lo mejor pensando en lo que decía su abuela, Rosa Albagretti, decide hacer una cosa que es dificilísima. Y todos los que hemos hecho teatro en algún momento podemos hacernos cargo de lo difícil que era lo que intentó Romy Schneider en este momento. Y es hacer teatro en francés. Entonces ella toma clases particulares de francés, porque el francés es un idioma que además para hacer teatro en un idioma que no es el tuyo es una cosa muy complicada, porque claro, todos en nuestro idioma materno dominamos los tonos y dominamos también mentir con la voz, porque aprendemos de niños a mentir. Y sin embargo, y procurando que no se note, claro. Pero sin embargo, en un idioma que no es el tuyo, dar los tonos es dificilísimo. No solo dar los tonos como actor, sino también como director. Aquí abro un paréntesis. Es por eso que Pedro Almodóvar ha tardado tantísimo en hacer películas en inglés, porque Pedro Almodóvar es una persona que le dicta a los actores todo. Y les dice, pues tienes que decir esto, así, asá y asá, de esta manera. Y entonces, bueno, ha hecho 3 cortometrajes como para hacer el experimento y tal, y porque Pedro Almodóvar, aunque no lo parezca, es una persona bastante conservadora y bastante prudente. Y después de esto, pues ha hecho la nueva película que se estrenará en octubre en España, y aquí en marzo del año que viene. Vamos a tardar muchísimo en verla. Bueno, el caso es que, volviendo a Romy Schneider, pues Romy Schneider decide hacer teatro en francés, y entonces, pero como en París ella no es nadie, y además es alemana, y la prensa alemana le da cera por todas partes cuando decide irse a París, pues le cuesta mucho, 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 le cuesta entrar. Por suerte, su novio es muy amigo de Luchino Visconti. Por cierto, aquí entre nosotros, Luchino es Luisín. Aquí, dicho en italiano, no, Lucasin. O sea, tú lo dices en italiano y dices, Luchino, Visconti, no sé qué. Pues Lucasin. Lo mismo que cuando hablas de Brigitte Bardot, que es Brígida. O sea, Brígida Bardot. O Hillary Clinton, que es Hilaria. Entonces, en fin, que todos estos nombres que nos suenan como tal. Bueno, entonces, bueno, gracias a la amistad con Luchino Visconti, Romy Schneider se prepara y hace teatro y es un auténtico exitazo. Es la bomba. De hecho, además, una de las cosas que hace es irse a Chanel, a la boutique de Chanel, y Coco Chanel la viste de la cabeza a los pies, y hay unas fotos también preciosas con los famosos trajes típicos de Chanel de ella, y le aconseja, le da el estilo y todas esas cosas. Y entonces, pues nada, es maravilloso.
Pero antes de seguir, voy a recordar que son las 8:20 de este 18 de agosto del año 2024, que yo soy Paco Bernal, que esto es La Tarde en Directo, y hoy estamos hablando de la vinculación entre Alain Delon, el actor francés que ha fallecido esta noche, y Austria a través de Romy Schneider. Muchísimas gracias por estar ahí viendo esta transmisión. Si estáis en Viena, os recuerdo que mejor que busquéis cobijo porque parece ser que va a llover bastante. Y si no, pues nada, que busquéis refugio contra el calor. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todas las personas que verán esta transmisión en un futuro próximo, que serán en algún momento del futuro, utilizando los 3 medios que existen para ello, que son esta misma página de Facebook, Viena Directo, www.vienadirecto.com, y el canal de YouTube que también se llama Viena Directo. Bueno, la relación entre Romy Schneider y Alain Delon pues fue bastante tormentosa, porque ella quería estabilidad. Ella además venía de un entorno, de una familia desestructurada, de una familia bastante tal. Era una chica joven y era una chica bastante sensible, era muy sensible, hipersensible, por eso era tan buena actriz además. Y pues el otro pues era un follarín de la pradera, las cosas como son. O sea, era una persona que le gustaban más las mujeres que comer con los dedos. Y aunque estaba con la chica más guapa de Europa, probablemente una de las chicas más guapas en su momento, pues no cesaba de engañar a Romy Schneider todo el tiempo con todo lo que se le ponía a tiro. En 1963, Romy Schneider se fue a Hollywood a hacer su primera película en Hollywood, que fue también fue un gran éxito. Pero como solía suceder en la vida de Romy Schneider, mientras en su vida particular pues las cosas le iban fatal, la vida profesional le iba maravillosamente. Bueno, tan mal le iba la vida personal que Alain Delon había conocido a la que luego fue su futura mujer, o a la que luego fue su mujer, que es una actriz francesa que se llamaba Nathalie Barthélemy. Y entonces, pues en un momento dado, Alain Delon decide dejar a Romy Schneider por esta chica, por Nathalie Barthélemy, con la que luego tuvo hijos y tal. Romy Schneider queda absolutamente destrozada. En 1964 rompen y Romy Schneider intenta suicidarse, afortunadamente sin éxito. La pareja, bueno, pues Alain Delon se casa con Barthélemy, con Nathalie Barthélemy, tienen hijos y tal y cual. Creo que Anthony Delon, que es el hijo de Alain Delon, pues es hijo de Nathalie Barthélemy. El caso es que en 1969 la cosa, 5 años más tarde de la ruptura, la cosa parece que está un poquito calmada y entonces los productores europeos que se las sabían más que Lepe, Lepiejo y su hijo, deciden juntarles a los dos, aprovechando ese morbo de que toda Europa había sido testigo de su romance, de su ruptura, de tal, y aprovechando que vamos, cuanto más mayores se hacían, mejor estaban y más guapos estaban y tal. Y entonces deciden juntarles en la que sería su última película, que se llamó en español La Piscina y aquí se llamó The Swimming Pool. Que también, ya fuera por el morbo, ya fuera por que eran lo que dicen los americanos, eye candy, o sea, caramelo para los ojos, para la vista, alegría para la vista, pero la película fue un exitazo completo y no volvieron a trabajar nunca más. De todas maneras, según parece, Alain Delon tuvo siempre cargo de conciencia por cómo había tratado a Romy Schneider y no le parecía demasiado bien y siempre pues estuvo ahí un poco lejanamente. Luego ella fue dando tumbos conforme se fue convirtiendo en una gran dama del teatro y del cine europeo, pues fue encadenando diversas relaciones, tuvo un hijo también. Y hasta que en 1981 muere este chico en un accidente tontísimo, horrible,
en un accidente espantoso, intentando escalar la valla de su casa, que tenía pues las típicas puntas de lanza. Pues el chaval, que era además muy joven, no recuerdo exactamente, pero creo que tenía 15 o 16 años, se resbala y se queda ensartado en la valla. O sea, el pobrecito muere, tiene una muerte espantosa y horrible. Y entonces, en 1982, muere la propia Romy Schneider con solo 43 años. Es que era jovencísima. Se muere con solo 43 años, se la encuentran muerta. Eh, todo el mundo asume que ha podido ser un suicidio, pero por compasión hacia la familia suya, que todavía queda viva, entre ellas pues su madre y su abuela, pues el juez decide no ordenar una autopsia. Todo el mundo piensa que en realidad lo que ha pasado es que Romy Schneider se ha muerto de pena. Y Alain Delon es la persona que organiza el entierro de Romy Schneider en un pueblo francés. Está enterrada en un pueblo francés. Creo recordar que sobre su tumba no pone Romy Schneider, pone Rosa Albarretti. Y que así se llamaba de verdad, Romy Schneider. Rosa María, creo, Albarretti. Rosa María Albarretti. Y durante muchísimo tiempo, además, bueno, hay muchos vídeos que circulan por internet. Durante muchísimo tiempo, Alain Delon, cuando le hablaban de Romy Schneider, se emocionaba. De hecho, recogió un premio y se lo dedicó a Romy Schneider, llorando a lágrima viva, porque había sido probablemente el amor más importante de su juventud, ¿no? Y así fue. Hoy ha muerto a los 88 años. Hoy ha muerto a los 88 años en Francia, después de haber peleado durante un tiempo con los achaques propios de la vejez que es, creo yo, especialmente cruel con las personas que son especialmente bellas y hermosas como Alain Delon. Me gustaría contar una historia que yo siempre cuento, y que es un poco el consuelo porque Dios no me haya hecho muy hermoso. Bueno, no, yo soy normal, o sea, un señor normal europeo, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en la televisión, cuando yo trabajaba en Antena 3, pues se pusieron de moda estas galas en donde Carmen Sevilla y Bertín Osborne pues lo mismo presentaban niños, que daban sorpresas, que hacían lo que fuera, ¿no? Y entonces estas galas se grababan como churros, o sea, eran un producto típicamente industrial. Se le daba entrada al público a las 8 de la mañana, que en España es tremendo eso, a las 8 de la mañana, porque se habían levantado todos a las 6. Se les daba un bocadillo y una botella de agua a las personas que entraban de público, y esa gente estaban ahí grabando una y otra y otra y otra, a lo mejor 14 horas. Lo mismo que Carmen Sevilla y Bertín Osborne. O sea, y ellos, bueno, todavía el público tenía que estar sentado, pero Carmen Sevilla y Bertín Osborne tenían que dar la cara, ¿no? Y estar guapos y hermosos. Bueno, y entonces una vez vino una redactora donde yo trabajaba, yo trabajaba en el departamento del archivo, en la documentación, y vino una redactora contando que tenían un problema tremendo, porque Carmen Sevilla se había echado a llorar. Se había visto en el espejo, vestida pues de madrina de boda de pueblo y así la pobre, y entonces decía, ay, con lo que yo he sido, con lo que yo he sido. Y entonces esta chica, la redactora, muy graciosa, pero también un poco cruel, dice, ay, pues he cogido a una asistenta de maquillaje y le he dicho, bájate a la cafetería todos los en un momento y tráete un whisky doble. Entonces le trajeron a Carmen Sevilla un whisky doble. Y mientras tanto, la redactora pues le decía, ay, Carmen, pero tú eres un mito del cine español, tú eres una gran persona, tú eres no sé qué, tú eres, para nosotros eres un ejemplo, hasta que la remontaron suficientemente como para que Carmen Sevilla pudiera seguir grabando. Y bueno, esta vida del espectáculo es muy dura, ¿eh?
Y luego otra historia, esta vez relacionada con Alain Delon, es que una vez estaba Daniel Brühl en un talk show con Daniel Brühl, el actor alemán, actor alemán que por cierto habla perfectamente español porque su madre es barcelonesa. Y Daniel Brühl estaba con una austríaca, Dagmar Koller. Y entonces decía, Dagmar Koller que es muy cuchi. Dagmar Koller es como muy... Y entonces Dagmar Koller le decía, ay, es que me recuerdas al joven Alain Delon, me recuerdas a Alain Delon cuando era joven. Y lo que pasa es que Alain Delon es un poquito guarro. Y entonces Daniel Brühl se quedó, claro, era un chico joven en aquel momento. Yo creo que debía de ser poco después de Goodbye Lenin o una cosa así. Y entonces Daniel Brühl se quedó así como, ¿y qué le digo a esta señora? Y entonces Dagmar Koller, con ese cuchi que la caracteriza, empezó a contar que se había encontrado en la Costa Azul o en Portugal, donde tiene una casa, se había encontrado con Alain Delon, y que Alain Delon bajaba todas las mañanas hecho un desastre con el pelo que le podías plantar una patata y le agarraba con el albornoz a desayunar al hotel, mientras que ella, pues claro, bajaba de 25 alfileres, estupenda, arregladísima, maquilladísima, porque Dagmar Koller es una de esas señoras que no sale a la calle sin el ojo pintado. Y entonces a mí me hizo mucha gracia pensar en la responsabilidad, en el peso que tienen también esas personas que son muy guapas de estar guapas todo el tiempo, ¿no? Que debe ser que también les debe de apetecer ir en chándal por la vida. En fin. Ya no cuento más historias. Estas han sido las historias inútiles de hoy. Son las 8:32. Hoy es 18 de agosto del año 2024. Espero que estéis todos estupendísimamente. Mi madre me ha dejado un saludo y nos ha dejado un saludo a todos. Hola mamá, luego hablamos. Y pues esta semana pasamos al siguiente tema que esta semana hemos tenido y es la confesión del aprendiz de asesino, del aprendiz de terrorista que tenía pensado haber atentado en los conciertos de Taylor Swift. Que se iban a celebrar en Viena. Por suerte le detuvieron a tiempo gracias, como contaba la semana pasada, a los buenos oficios de los servicios secretos de alrededor, singularmente del alemán. Y bueno, como decía un poco, como contaba un poco en el blog, en la página, en Viena Directo, pues lo cierto es que era una vida absolutamente miserable la que llevaba este chico, porque lo único que hacía, no tenía amigos. Es que esta gente, los psicópatas, los criminales, suelen ser gente bastante... de verdad, no hay criminales interesantes, no hay criminales que sean inteligentes. Uno se mete a criminal porque le falta algo para compensar. En fin, pues en la vida de este chico, según parece, pues era ir al gimnasio, leer el Corán, jugar con la PlayStation y planear fechorías. Planear fechorías que fueron, que yo creo que era la última etapa, o sea, era un poco no sé cómo explicarme, o sea, la necesidad, lo decía yo creo que también en el artículo de Viena Directo, la necesidad que tiene toda esta gente de sentirse importante, de sentir que su vida cuenta, porque esta gente son invisibles para la mayoría o se sienten invisibles para la mayoría de nosotros. Son personas en el centro de su alma y en el centro de su cuerpo hace mucho frío. Y además es muy triste que teniendo 19 años como tiene este chico, pues haga ese frío, que se supone que los 19 años pues son la época más bonita de la vida, ¿no? Porque uno es joven, está perfecto de salud, no tiene ninguna responsabilidad mayor, no tiene miedo, todavía es inmortal, o actúa como si lo fuera. Y es muy curioso que eso, pues, que esta gente les dé por ahí. Una cosa que a mí me llamó la atención, y no quiero dedicarle mucho más tiempo a esto, es que no tenía un plan.
Lo cual habla también, yo creo, de la infantilidad de esta gente, del infantilismo de esta gente, ¿no? El hecho de no tener un plan, de pensar que de alguna manera maravillosa todo iba a salir bien, bueno, o fatal, como en este caso, ¿no? Yo creo que eso habla mucho de la inmadurez en general de este tipo de personas. En cierto modo, esto puede ser impopular y puede ser polémico en cierto sentido, pero yo creo que naturalmente pues todo el mundo pues habla de la integración y de que si los extranjeros, que si los refugiados y no sé qué, pero yo creo que en este tipo de casos la integración es casi un factor secundario. Y es algo que no es tan vital y que no es tan importante como parece. Porque además este chico, bueno, había nacido aquí. O sea, ha nacido aquí. No sé, o sea, que yo creo que le dio por el islamismo radical, pero en este caso, pero le podía haber dado por cualquier otro tipo de historia, por cualquier otro tipo de cosas. En fin, son ahora mismo las 8 y 36 minutos de este 18 de agosto del año 2024. Yo soy Paco Bernal, espero que estéis estupendamente, que si estáis en Viena y os ha llovido o os va a llover, no os pille la cuestión. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias también a todas las personas que en algún momento del futuro escucharán esta transmisión utilizando los 3 medios que existen para ello, que son pues esta misma página de Facebook, el www.vienadirecto.com y también lo diré, el canal de YouTube, Viena Directo. En fin, por último, esta semana también la noticia de que más ha conmovido, en cierto sentido, a la sociedad austriaca ha sido el fallecimiento de Richard Luckner, el magnate de la construcción, el dueño del Luckner City y de otros tantos negocios, de una constructora, etcétera, etcétera. Y sobre todo famoso porque desde que entró en una edad un poquito provecta y de jubilación, pues era una de las personalidades más prominentes, vamos a decir, de esa gallofa, de esos personajes populares que pueblan el corazón austriaco, que en realidad no existe, o sea, no existe en el sentido español. Richard Luckner era famoso por haber convertido su vida en una especie de reality show y de desempeñar un papel que le salía muy bien, hasta el punto de que mucha gente se lo creyó, como pasaba con otra persona como yo, con la que yo le comparaba, con muchísimo mejor fondo, que fue Carmen Sevilla. El papel este de señor un poco simple, de señor un poco despistado, de señor un poco mayor que no se hacía con el mundo moderno, de señor al que le movía el sexo porque iba con cada vez chicas cada vez más rubias, cada vez más jóvenes, a las que por supuesto, y todo el mundo lo sabía, pagaba. Y que a nadie le parecía mal esta forma de prostitución en ningún momento, porque yo creo que nadie, por una curiosa disociación, yo creo que nadie asociaba lo que hacía Richard Luckner con el sexo. O sea, pienso yo, ¿no? Es un poco como, no sé, hay ciertas personas a las que uno no se imagina manteniendo relaciones sexuales. Pues Richard Luckner era una persona de estas. Pero sin embargo había todo un trasfondo sórdido en esas relaciones que todo el mundo obviaba porque hay que ver qué gracioso es Richard Luckner. Que a mí es una cosa que me sorprende mucho. Naturalmente en los obituarios pues está feo hablar de los muertos y no hay obituarios en donde se hable mal de una persona fallecida, pero es que en este caso era así. En vida tampoco se hablaba mal de él, aunque hubiera muchísimas razones para hacerlo.
En cualquier caso, bueno, Richard Luckner se casó 6 veces, la última hace apenas unas semanas, y era políticamente estaba situado bastante a la extrema derecha, era un señor bastante simpatizante de la extrema derecha. Y nada, era famoso porque todos los años, durante el baile de la ópera, pues traía a un invitado o a una invitada, generalmente estrellas internacionales, que también, como pasaba con sus diferentes novias, pues alquilaba a tanto la hora y a tanto la fotografía. O sea, esto es una cosa que es así. Con esto, pues todos estos gastos se los desgravaba como gastos de publicidad de su centro comercial, el Luckner City. Y bueno, la verdad es que era el horror de las diferentes señoras o grupos, señoras en general, que organizaban el baile de la ópera porque les parecía que era una cosa cateta, hortera, etcétera, etcétera. Y además que, bueno, al principio pues eran estrellas de verdad, pero Luckner pues se conformaba con lo que le dieran, ¿no? O con lo que le diera el presupuesto. Entonces, pues bueno, trajo a Kim Kardashian, pero también trajo a Sofía Loren, a Grace Jones, a Melanie Te-Kera-Una-Harta Griffith, y la última fue Jane Fonda, y además, no, la última ¿fue Jane Fonda o fue Priscilla? No, Priscilla Presley. Priscilla. Además él la llamaba Priscilla. Yo estoy convencido de que muchas, como pasaba con Carmen Sevilla, de que muchas de estas cosas, gazapos, etcétera, que Luckner decía, Alexander Van der Bellen en su obituario, muy gracioso en Facebook, decía: ojalá en el cielo no hablen inglés. Porque, bueno, en fin, era famoso el no inglés de Richard Luckner. Yo estoy convencido de que muchas de estas cosas que Richard Luckner decía y hacía, pues en realidad pues estaban escritas y había un equipo o una persona que se dedicaba a guionizarle los gazapos a Richard Luckner. Pero bueno, pues Priscilla fue la última de una larguísima serie de 20 estrellas, que por supuesto pues, de que iban desde lo más alto, como una personalidad de Hollywood como Jane Fonda, hasta lo más... como fue una de las chicas del Bunga Bunga de... una de las chicas del Bunga Bunga de Silvio Berlusconi, la famosa Ruby Robacuori, la famosa Ruby Robacorazones. En fin, son las 8:42 y me voy a ir despidiendo ya porque se está haciendo, por cierto, ya es de noche. Ya es de noche. En el exterior de nuestros estudios ya es de noche, con lo cual significa que el verano está pasando a mejor vida. En fin, espero que hayáis pasado un fin de semana maravilloso, que estéis, que ya mañana volvemos a trabajar. Esta semana además ha sido una semana con un festivo, el último hasta el 26 de octubre. Ya no tenemos, ya vamos a empezar una larga travesía del desierto de festivos. Yo, bueno, por suerte antes tendré vacaciones. Vamos a... En fin, que espero que hayáis pasado una semana estupenda, un fin de semana no menos estupendísimo, y nos veremos con un poquito de buena suerte y, si queréis, el próximo domingo, en una semana, que será el día 25 de agosto del año 2024. Espero que estéis, que paséis hasta entonces una semana estupenda, que no cojáis la viruela del mono, la famosa monkeypox, por favor no cogéis nada de eso. Y en general, pues que tengáis una vida feliz y brillantísima hasta nuestra próxima cita. Hasta luego, pues. Chao, chao.